Amigos televidentes, ofrecemos las disculpas debidas por la circunstancia del Internet y lógicamente sabemos que la perfección es inhumana, lo imperfecto es lo humano. En primera instancia volvemos con el doctor Jesús Antonio Molina, que tiene un cordial saludo para todos los televidentes. Claro, un abrazo para todos que están mirando esta señal. Eh, y ojalá que lo que vayamos a conversar aquí, lo que vamos a conversar aquí les sirva para muchos, especialmente por Timaná. Y esa pertenencia por Timaná, mira uno que se decidió por la carrera del derecho. ¿Por qué? Ya le decía que desde pequeñito mi madre quería que estudiara. Y desde los 5 años entré a la infantil del colegio de la presentación. Sí. Y pues bregando mucho porque aquí los estudios de la primaria no eran completos, eh, era difícil, perdía mucho tiempo, a veces no nombraban los profesores necesarios, a veces nombraban los de los primeros cursos y los otros no, en fin, una batalla dura, dura, hasta que se pudo terminar la primaria. Ya el bachillerato fue distinto, también con muchas dificultades, eh, porque ya les decía, aquí no existía ningún colegio de bachillerato para varones. Entonces, pues, tocó salir y no pude salir pronto. Primero tuve que trabajar un tiempo y después sí pude hacer ese acto que de pronto estos jóvenes de ahora no se atreven a hacerlo. Renunciar a un cargo más o menos para ese tiempo bien remunerado y para irme a empezar bachillerato a los 19 años. Entonces, es una hazaña, no sé, mi Diosito y mi madre que me ayudó eh, mucho. Entonces, por eso, después que terminé bachillerato, pues fue para, otra lucha para la carrera. Yo no escogí de una vez el derecho. Mi carrera era la electrónica, Ajá. porque yo hice un curso por correspondencia de radio, televisión y electrónica, porque no había más donde estudiar, ni había otras oportunidades para estudiar. Entonces me encontré con un buen amigo por ahí en la plaza, en el mercado, y él me hizo inscribir en una escuela de radio por correspondencia y terminé. Entonces, pues de ahí nació mi decisión de seguir estudiando y mi amor por la electrónica. Entonces, de la electrónica se estudia la electricidad como base de todo, es la base de toda la electrónica. Pues, terminé el bachillerato en el 65, me fui a presentar a Bogotá, a la Universidad Nacional. Allá no había electrónica, creo que ahorita tampoco, pero había eléctrica. Pero los primeros semestres eran básicos para todas las ingenierías. Me presenté a la Nacional y allá pasé. No conocía Bogotá, ahí conocí a Bogotá, cuando fui a presentar mis exámenes de admisión en la Nacional. Muy bien. Ahí conocí Bogotá. Estudié ese primer semestre con mucho Esfuerzo, ¿no? dificultades, sí, y con un préstamo de la Caja Agraria para estudiantes, para estudiar, aunque allá la matrícula no valía nada, pero de sostenimiento por Claro. sí, pero ya en el segundo semestre, en septiembre del 65, pero desafortunadamente fue la muerte de mi madre, muerte violenta. Entonces eso me marcó también, eso me marcó duro. Yo duré aquí 2 años, especialmente el primer año,
comiendo, durmiendo y llorando. Esa fue mi vida, porque era muy triste. Claro. Entonces, con la investigación, porque fue una muerte violenta, vino la investigación a ver quiénes fueron los autores, me di cuenta que el juez que mandaron el funcionamiento era muy malo, pésimo. Y además, mi madre dejó una tierra valiosa al frente del cementerio, donde está el barrio Libertador, todo eso de para arriba, todo eso era la tierra, aproximadamente unas 15 hectáreas, era un buen lote valioso. Entonces hubo problemas en ese tiempo. Claro. Un señor notario, yo subía por ahí, me preguntó, hola, coño, ¿no ha arreglado usted con el compadre Marcelino? Con fulano, no quiero nombrarlo. Con fulano, no, ¿por qué? Sí, pues porque usted es hijo natural, usted es hijo extramatrimonial. Entonces la ley dice que para esos casos la mitad le toca a usted y la mitad tiene que repartirla entre los hermanos de la finada. Y Marcelino era esposo de una tía mía. Claro, ahí enseguida me tocó que, mejor dicho, casi llorando, me tocó conseguir un código civil. Y me puse a estudiar. Y ahí, ¿no? Decía que el único hijo natural le correspondía todo. Muy bien. El único hijo, no importa que fuera extramatrimonial, le correspondía todo. Entonces, y el señor notario me hizo seguir y me mostró el código. Me mostró un código. Y sí, mire, ahí decía. Yo estudié el código vigente. Entonces me di cuenta que eso no era cierto. Y me di cuenta que en 1936 el Código Viejo Civil había tenido una reforma en ese sentido. El señor notario me mostró, fue el Código Viejo de 1936. Del 36. Y eso era del 66 ya. Entonces, figure usted, 30 años. 30 años. ¿Sí? El señor notario, hay dos cosas. Porque el señor notario utilizaba ese código de buena fe. O le hizo el gol. O pronto lo hizo de mala fe. Mire, entonces poco a poco me siguió gustando la idea del derecho. Como no pude volver a la Nacional a estudiar porque eso era de día, me tocó, entonces dije me fui para Bogotá y inicié de profesor en el Liceo Los Andes de Hernando Vargas Villamil y los hermanos, el autor de un librito para la Americana. Entonces, ahí estuvimos maestriando, empezando a maestrear 68 y ya en el 69 un compañero maestro me dijo, ¿qué hubo, Molina? Ya se matriculó. Le dije, no tengo plata para matricular. Nos habíamos presentado a la libre, a derecho. Entonces, no, me dije, no, yo no tengo plata. Yo no váyase para el ICETEX y con la sola solicitud que usted haga de que le preste plata para estudiar, con esa solicitud lo matricula. De una. De una. Y así lo hice y empecé en el 69 la carrera. Muy bien. Por eso fue que es decir, estudié Derecho por todas esas cosas que me pasaron. ¿Sí? Entonces, ese es eso fue el cambio que se hizo. Afortunadamente, tuve vocación para el derecho y me fue muy bien en la vida profesional. Entré a la rama judicial, ahí hice mi carrera hasta que tuve la edad de pensión, entonces me retiré, simultáneamente estaba en la docencia
en Neiva, y ya me regresé para Timaná, el pueblo querido, con tantas esperanzas de poder recopilar algo de la historia de Timaná. Muy bien. Fue cuando hice mi licenciatura en filosofía e historia. Historia. Filosofía e historia. E hice la especialización en enseñanza de la historia. Yo soy abogado y además filósofo, historiador y posgrado en enseñanza de la historia. Me preparé primero académicamente para poder emprender en esta es una empresa grande, una tarea dura. Claro. No es una cuestión que saca un libro por sacarlo, como salga, no. Este libro mío, con mucha sinceridad y con mucha humildad, es una obra seria, muy seria, en la cual invertí tiempo. Yo duré más o menos 20 años investigando cosas de Timaná hasta que pude sacarlo. Cristalizar todas las ideas, ¿no? Sí, claro. Mira uno entonces que Jesús Antonio Molina, Timaná le reconoce su pertenencia social. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, eso del reconocimiento hay parte. De pronto la mayor parte de las personas sí lo reconocen. Hay una que otra por allí, no sé por qué yo no les he hecho ningún mal, pero así resulta la cosa. Entonces, sí, los alcaldes me han reconocido la labor desde allá de amigo comunista, se reconoció la labor. Ahora este señor alcalde también, el autorable consejo actual también, es decir, reconocimientos hay muchos, el tribunal me hizo un reconocimiento cuando salí, en fin, hay muy buenas cosas de la carrera del derecho y pues ahí cuando renuncié de magistrado, entonces también renuncié a las cátedras que tenía en las universidades de Neiva, para venirme a Timaná, porque yo no le podía decir a los alumnos esta semana no hay estudio porque me voy para Timaná. Entonces, renuncié también a la cátedra y me vine para acá. Porque este pueblo, así pasó mis primeros 19 años y lo quiero mucho hasta el punto de que me puse a luchar, a conseguir información, a conseguir datos, a buscar en los archivos, ¿sí? del municipio, del juzgado, de la parroquia, en fin, leer muchas obras, libros, periódicos, revistas, todo lo que me llegaba, e ir a los sitios, porque yo fui a los sitios, yo conozco muchas cosas de Timaná. Entonces ese fue como la labor grande que me propuse adelantar, sin esperar reconocimientos. Y lo hice sin pensar en que con este libro yo iba a obtener puestos, que ya no lo necesito, que iba a obtener no sé qué más cosas, mucho menos negocio, porque esto es todo lo contrario. Esto es una inversión grande que nunca económicamente vuelve a recuperarse, no. Lo hice con toda buena voluntad, sin el mínimo interés personal distinto al de servirle a mi pueblo. Muy bien. Porque es que me di cuenta que había muchas cosas por aclarar. Magnífico. Hay algo muy importante en el texto, en la primera página, aparece una expresión del padre Genaro Díaz Jordán. Dice el padre Genaro Díaz Jordán, Timaná siempre permanece fundida en bronce. Explique esa primera expresión. Miren, que Timaná
han atacado Timaná, en lugar de los pueblos vecinos, haberle reconocido su labor, porque fue la única fundación que existió, es decir, desde su fundación fue la única que estuvo vigente. Todas las demás nacieron posteriormente, incluida Neiva y La Plata. Neiva, usted sabe, profesor, que tuvo 3 fundaciones. Neiva, sí. Sí, Neiva. 1539, 1610 y 1612. Las 3 son. Según el texto, yo lo leí bien. Ya, bueno. 1539, sí. la de Juan de Cabrera, sí. En Las Tapias, en Campo Alegre. En 1500 y piquito, a ver, 39, 40 y pico, fue el capitán Alonso, fundó a Neiva en Villavieja, en Villavieja. Y posteriormente la última fundación fue la que hizo Diego de Ospina. Diego Ospina, 1612. Pero él ya no es español puro, él es hijo de españoles, pero nacido en Colombia. Por eso no son fundaciones, ya Neiva en esta última fundación no es una fundación española. Y La Plata lo mismo. La Plata fue refundada ya en 1600 y pico, después de la tercera fundación de Neiva. Entonces quedó Timaná, única fundación que perduró. Tuvo muchos ataques. Por eso es que el presbítero Genaro Díaz, que Timaná tuvo ese poder de resistencia y recuperación. Resistencia, dice, como si fuera fundida en bronce. De tantas cosas que le hicieron. Es que ya usted leyó el libro, allá por allá, después, disputándole todo, disputándole la capital de provincia, disputándole la capital de la provincia, disputando el del territorio. Usted se da cuenta, profesor y estimados televidentes, que Timaná tiene un territorio muy pequeñito. Después de haber pertenecido a Timaná, todo el sur. Vitalicio era de Timaná, San Agustín era de Timaná, Altamira de Timaná, Garzón de Timaná, Suaza de Timaná, Acevedo de Timaná. Y mire lo que le dejaron, Elías de Timaná, la última que se separó fue Elías. Y mire el poquito de tierra que le dejaron, casi no le dejan tierra. Pero a pesar de todos esos ataques, Timaná pudo ir adelante. No de tanto progreso, pero siguió adelante. Por eso es la exclamación del padre Genaro Díaz Ordaz. Por eso le puse el título, desde lo completé. Timaná, la noble villa española fundida en bronce. Porque resistió todos esos ataques. Ese es lo que significa, muy interesante. Y la noble villa española, porque es la única población, la única población fundada por españoles que subsiste en este momento. En este Huila, pues. Huila. Esa es la... Hay una razón del prólogo, está el prólogo del doctor Edgar García, donde dice que el crecimiento de Timaná ha sido lento comparado con otras poblaciones. ¿Por qué? Bueno, está muy bien. Agradezco al doctor Edgar García. Juez provisto de Timaná. Le agradezco mucho. Yo admiro al doctor Edgar. Es un ciudadano, es un funcionario. Un caballero. Es un profesional, caballero y honesto. ¿Sí? Cuando yo fui magistrado, afortunadamente tuve la ocasión de apoyarlo en
experiencia como juez de Timaná. Entonces, es por eso lo escogí para el prólogo. Entonces, él dice, a raíz de lo que leyó en el libro, entre otras cosas, ¿por qué escribí el libro? Damos los motivos que me llevaron a escribir el libro. Porque mirando las fechas de fundación, igualitas a las de Bogotá, Cali, Neiva, con una diferencia poquita, con una diferencia de meses. Entonces, porque Bogotá fue fundada en agosto. Y Timaná en diciembre. No, siga, tranquilo. ¿Sí, está bien? Sí, está bien, siga, tranquilo. Entonces, siga, doctor. Continuamos. Entonces, observé que a pesar de haber sido fundada en el mismo tiempo de Bogotá, y con unos 2 años de diferencia de Cali y Popayán, que fueron fundadas en el 36. Sí. Entonces, ¿por qué Timaná se quedó? ¿Por qué está así, en estas condiciones? Entonces, eso me movió con más empeño a poderme investigar. Esta es una obra seria. Sí. Esto no está escrito, como le dije, por ganar indulgencias para nada. No las necesito, afortunadamente. Muy bien. Es una obra seria. Seria, muy bien. Y el segundo elemento que escribe el doctor Edgar en el texto suyo, en el prólogo, es la trama histórica, ¿no? De unos escritores que han hablado sobre Timaná, pero él habla de la polarización de conceptos y que el suyo es más avanzado. ¿Le merece una reflexión a eso? Claro. Es que también me di cuenta que de Timaná nadie había escrito sobre Timaná, o por lo menos personas que quisieron a Timaná nunca escribieron todo lo que había y lo que hay en este momento, a excepción de mi libro, que es el que espero que abra el camino. Todos fueron otras personas con intereses personales, con intereses locativos, a veces no tanto históricos, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, por ejemplo, que Timaná fue fundada en Cálamo, dice don Miguel Cabrera, que hizo una monografía de Pitalito, fundada en Cálamo. Llega Juan Fride y dice, no, en Cálamo no hay ningún vestigio de una fundación. Timaná fue fundada en Huacacayo, dice Fride. ¿Seguro? Pero nunca, dice Fride con seguridad, ni aportando pruebas. Él supone que fue allá y presenta unas pruebas que no merecen mucho, digamos, seriedad. Y yo en el libro las cojo una por una y demuestro que no son pruebas para demostrar que Timaná fue fundada allá. Empezando porque el mismo Fride dice que Huacacayo está en un cerro montañoso. Y si usted ha ido a Huacacayo, profesor, y los que conozcan Huacacayo se dan cuenta que ahí no pudo haber ninguna fundación. Sí. Porque eso es una montaña ahí, un cerro montañoso. Últimamente han hecho algunas placitas y algunas cosas. Entonces, eso no es cierto. Y se inventaron. Eso es otra cosa. Se inventaron un traslado. Un traslado inadecuado de Huacacayo a Timaná, no, que no es cierto. Se lo inventaron. Y Fride nunca dice esto y esto porque consta en tal documento. No, sino que supone que el traslado se hizo en 1558 y que de ahí en adelante siguió llamándole Villa de San Calixto de Timaná. Entonces miren ustedes cosas tan arrevesadas que ni siquiera tienen lógica. Doctor Molina. Ahora otra cosa, entonces yo concluyo que la fundación fue aquí,
Acá. aquí donde estamos. Muy bien. Y en el libro traigo las razones por las cuales la fundación fue aquí. Todo coincide, todo coincide. Mire esto, en el mismo prólogo, el doctor Edgar hizo el estudio de otros historiadores y dice categóricamente que todos debemos leer el texto La noble villa española fundida en bronce y que nadie puede contradecir los escritos suyos. ¿Por qué? Y si los contradice, y si algunos Ajá, se animan a contradecirlos, tienen que aportar las pruebas ajá. y hacer la investigación como yo la hice. Con rigor científico. Con rigor probatorio. Ajá. Exactamente. Con rigor probatorio. Eso sí, está abierta porque es que todavía se pegan de eso. Que Timaná fue trasladada de Huacacayo a Timaná en 1558 y que de ahí se siguió llamando Villa de San Calixto de Timaná y que cosas tan eso no tiene sentido histórico, eso no tiene sentido probatorio. Entonces, esas cosas hay que irlas de ahora en adelante. O sea, hay una razón por la cual el doctor Edgar García lo escribe. Sí, claro, claro, porque él ya dio el libro y es una persona que es una persona intelectual, lógico, claro. Entonces, eso es importante porque hay otra mentira, también de Friedrich, es que él niega la existencia de la gaitana. De la gaita. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Vamos a hacer un paréntesis. John Alexander, el hijo de Justino, Sí. lo manda a saludar, que gracias a ese texto que usted ha sacado, dice él. ¿Qué le dice? Lo está viendo desde Neiva. Don Alexander, muchas gracias por estar pendiente. Muchas gracias, don Alexander. Muchas gracias. Téngalo por seguro de que yo hice este trabajo con mucha honradez. Es un trabajo serio, con mucha honradez. Por eso el trabajo no es para idolatrar ni para endiosar a nadie, en persona en particular, ni tampoco para desacreditar a nadie, no. Es un trabajo serio, riguroso, que se hizo como amor a Timaná. Muchas gracias, Jorge Alexander, por tu comunicación. Mira uno en el texto que pude leer, me llamó la atención y quiero que me lo explique bien. Quiero que me explique algo que usted dice que Timaná único origen ibérico. Único, mire, dice, Timaná único origen ibérico. ¿Los otros pueblos del Huila no llevan origen ibérico? A ver, me explico allí. Sí. Los otros pueblos del Huila en este momento no fueron fundados por españoles. Ah, ya, esa es la claridad. Sí, sí, no fueron fundados por españoles. Timaná sí. Claro, Timaná sí. Pedro de Añasco español, Juan de Ampudia español, Belalcázar, el que mandó a Pedro de Añasco a que fundara un pueblo aquí en este sitio. Hay varios historiadores que buena esa claridad, que buena. así lo aseveran. Entonces, que fundara un pueblo aquí. Ellos son españoles. Ellos son españoles. En cambio, los demás pueblos no fueron fundados por españoles. Neiva, incluido Neiva, porque Diego de Ospina y Maldonado ya no es español de nacimiento. Él nació aquí. Es hijo de españoles, pero nació en Colombia, por ahí en Antioquia, tal vez. Entonces, es criollo. Criollo, sí. Sí. Entonces, Timaná es el único pueblo del Huila que fue fundado por españoles. Por eso digo, la noble villa española. Eso es lo que quiere decir. Fundida en bronce. Fundida en bronce. Hay algo que muy positivo que usted tiene escrito en el texto que dice que el proceso histórico de la mayoría de las fundaciones en Colombia y lógicamente en América, creo, se ha dado a través de guerras, a través de violencia, a través de conflictos. ¿Puede explicar esa parte? Claro que sí. Es que ese es lo otro.
este libro, La historia de Timaná, Ujú, no es la historia de un camino de rosas. ujú, Por ahí hay unos autores que lo dicen. No, es que si nos ponemos a escribir de Timaná y pintamos un rosal, un jardín lleno de rosas, que nunca ha habido problemas, pues eso no es historia. ujú, Estamos escribiendo en blanco. Dice por ahí uno de los autores que cito. sí, La historia toda ha sido problemática. sí, Toda la historia del mundo, la historia del descubrimiento, con batallas, con luchas, con peleas. La historia de Timaná no puede escaparse a eso. Entonces, por eso digo, este libro no es para endulzar a nadie, es serio, es una obra seria de historia. Y como tal, pues es un cuento ujú, histórico que tiene mucha tragedia. Es un proceso trágico, ujú, es un proceso trágico, porque la historia se da con procesos trágicos. La ujú, historia no se da así, tan dulce, tan acogedora. La historia es de luchas. ujú. Eso es lo que quiere decir. Bien, hay otra argumentación propia que usted dice, que Timaná, de tantos sufrimientos que ha tenido, no han podido acabarla ni aniquilarla. Siempre ha salido adelante. Y eso lo dice el padre Gerardo Díaz Ah, Jordán, Genaro Díaz Jordán, sí, señor. que a pesar de todos estos ataques, Ujú, no han podido aniquilarla. sí. ¿Qué le merece eso a usted? No, maravilloso. Es cierto. Y de ahí me prendí, Ujú, fundida en bronce. sí. Pareciera que Timaná está hecha eh, en el metal más fino, Ujú, el finísimo metal, dice ujú, otro escritor, eh, otro historiador. Genaro Díaz Jordán dice, como si fuera fundida en bronce. Resistía todo eso, ¿sí? ujú, Todos esos ataques, duros, ujú, duros. Todo el mundo se vino contra Timaná. ujú. E incluso decir que Timaná no fue fundada aquí, eso es un ataque contra Timaná. Sí. Decir que la Gaitana no existe es otro ataque contra Timaná. Ujú, En una reunión que hubo en estos días en el local del Consejo sí, Municipal para hablar sobre el esquema de ordenamiento territorial, sí, en un saludo que hizo el señor secretario de Gobierno Municipal, sí. dice eh, que hay que luchar para que Timaná no pierda más identidad. Dice él, estamos perdiendo identidad. ¿Y usted qué dijo? ¿Eh? ¿Y usted qué le contestó? No, no, pues lógico, es que yo tomé este apunte Sí. para hacerlo resaltar, porque es cierto, Ujú, estamos perdiendo identidad y con ujú. todas esas mentiras históricas, claro, porque es que los que escribieron sobre Timaná han sido otras personas. Ajá, Nosotros no hemos escrito, es la primera vez que escribimos sobre Timaná y sí. no copiamos, es que otro problema, los historiadores que han escrito sobre Timaná no han decidido copiar las mentiras de los otros historiadores, Ujú, porque es más fácil. sí. Que Juan Fride dijo que todo historia es listo, que Timaná había sido fundada en Huacacaya y que no se qué, Ujú, y que la Garitana no existía. sí. Eso dijo Juan Fride. Ujú. Y ¿sabe qué, profesor? Con pruebas muy, con pruebas muy que, Muy científica. no, con pruebas muy negativas, Ah, con ya. pruebas muy, por ejemplo, Juan Bride O sea, con para argumentos falsos. y con escritos que no merecen, eh, eh, digamos, un examen histórico verídico. Él, por ejemplo, se apoya en un escrito de un soldado español Sí. que se llama Pero López, Pero, no es Ajá. Pedro, Pero. Y, y él dice que Pero López habla de todo, y que no menciona a la gaitana.
y que Ajá. por eso la gaitana no existe. Sí. Entonces, mirando des- despacio el escrito de Pedro López, Ujú. nos hemos dado cuenta que dice muchas mentiras. Ajá. Por ejemplo, ese soldado español confunde a Pedro de Añasco con Sí. Juan de Cabrera. Dice que el Ah. que mataron a los indios aquí fue Juan de Cabrera y no Pedro de Añasco. Y además tiene otras fallas en las fechas. Ajá. Y ahí se prende Juan Fride para decir que eso es un documento valiosísimo para probar que la gaitana no existió, y eso no es cierto. Saúl, es que lamentablemente, pues, la única prueba que hay, Sí. es decir, no hay sino una sola prueba, pero es de tal magnitud, de tanta importancia, que es una plena certeza de la existencia de la gaitana. Y es la declaración que le hicieron 3 soldados españoles después de que pasaron las guerras aquí de Timaná. eh, Le hicieron esa declaración a Juan de Castellanos, que ya era sacerdote, porque Juan de Castellanos entró aquí a Colombia como un conquistador, común y corriente. Él hacía parte de la caballería. Usted sabe que lo fuerte de los españoles era la caballería. Sí. Entonces, Juan de Castellanos después ya cogió platica, ganó platica, sacando perlas de la isla Margarita y utilizando indígenas, eh, y explotándolos y vendiéndolos como esclavos. Se hizo cura, se hizo sacerdote y se estabilizó en Tunja. Después de que pasaron las guerras, entonces llegaron allá 3 españoles, 3 soldados españoles que habían estado aquí y se dieron cuenta de todo, que estuvieron en la fundación de Timaná o en los años ahí con Pedro de Añasco, se dieron cuenta de todo y ellos hablan. Ellos, 3 testimonios que hablan de la existencia real de la gaitana. Muy bien. Y Juan de Castellanos, en su obra, que es en verso, los, los, lo dice. Lo dice. Entonces Juan Fride no le pone cuidado a eso. Muy bien. Y hay una investigadora de apellido Matrallana de la Universidad del Valle que escribió algo muy interesante sobre la gaitana. Ella dice, seguro que Juan Fride, como era anticlerical, Ujú. entonces por eso no tuve en cuenta el trabajo de Juan de Castellanos. Ujú. Y como pertenecía al grupo de la historia popular, algo así, Ujú. por eso es que le da tanto valor al escrito de Pedro López, que es un Ujú. soldado. Es decir, todas esas cosas así. eh, y resulta que esa doctora italiana también coincide que es una prueba total. Ujú. Es única, pero definitiva. Es única, pero es plena prueba. Ujú. Muy bien. Hacemos un paréntesis allí. Robinson Figueroa lo manda a saludar. Qué buena la exposición suya. Pues Robinson, muchas gracias por llamar, muchas gracias por esas palabras, muchas gracias. Usted sabe que nosotros trabajamos honestamente en lo que hacemos, y eso es lo que podemos brindarle a Timaná, Ujú. honestidad ante todo. Y esa es la obra, honestidad ante todo. No es obra para figurar, para decir que escribí, no sé qué. No. Muchas gracias, Robinson. Le agradezco tu llamada. Podemos, después hablamos más. Muchas gracias. Muy bien. Continuando con lo de la gaitana, la acción de ella, ¿Okay? la acción de vengar a su hijo, ¿cómo lo califica usted como abogado y como persona? Me acojo también al estudio de la doctora Matallana de la Universidad del Valle para optar su título de doctora en Derecho, en Historia de una universidad norteamericana. Ella dice que la gaitana no solamente debió sufrir por haber presenciado la muerte injusta y cruel de su hijo,
quemado vivo en unas llamas, en una pira, no solamente significa eso lo que la pudo poner, digamos, como en la situación que ella tuvo, sino que además ella trabajaba por la parte religiosa y por la parte política. Y explica detalladamente que al comer la carne de la víctima, los que comieran esa carne podían adquirir Fuerza. la fuerza de la víctima. La teoría viene de los mayas, de Guatemala. Sí, y es que es una teoría general. Entonces, la conclusión es, profesor, de que no lo hizo por maldad, no lo hizo por maldad, no lo hizo por pura violencia, lo hizo por rescatar a su pueblo del yugo español, del yugo que los estaba martirizando. Lo hizo para favorecer a su pueblo en todo sentido. Entonces, como ella era una cacica de la parte espiritual y de la parte política también, y familiar desde luego. Entonces, por eso lo hizo. No es una vieja, como dice, es que Juan de Castellanos en su obra dice que es una vieja resentida, porque así lo dijeron los españoles que fueron a tumba a hablar con él. Y eso, pues tiene razón, porque ellos son españoles. Y tenía que, de alguna manera, justificar todo lo que ellos hicieron. Pero dice la doctora Matallana, eso no es obstáculo para decir que la Gaitana cometió ese acto por sevicia, por violencia. Dice la doctora Matallana, eso refuerza la prueba de que la Gaitana sí existió. Que estos españoles dijeran cosas de ella. Claro. Mira, aquí está el texto, lo que dice usted muy sabio. Agrega la profesora Matallana, la tortura ritual, el sacrificio, el desmembramiento y el consumo de un enemigo permiten desintegrar y neutralizar el mal que la víctima representa, mientras que se cree que la ingesta de ciertos órganos, como hacían los mayas, o partes de la víctima que están asociados con aspectos positivos contribuye a realizar la vitalidad y el bienestar de aquellos que la consumen. Excelente lo que usted está diciendo, lo dice aquí en el texto de ella. Entonces, esto es valioso. Pero la pregunta que le hago y le hice, la actitud de la Gaitana de vengar a su hijo, ¿usted como abogado lo acepta? No, eso sobra. Nosotros, yo le devuelvo la pregunta a usted. Sí, ya le entiendo. Eso sobra. Muy bien. Sino que ella, además de ser la madre del hijo que estaba en llamas, además de ser la madre, era la cacica, era la que dirigía a su pueblo, lo dirigía religiosamente, políticamente a su pueblo. Entonces ella representaba mucho más que una simple madre. Muy bien. El doctor Nelson Ramírez, abogado y concejal de Timaná, dice: buenas noches, profe y doctor Molina. Gracias por ilustrarnos la verdadera historia de la Gaitana. ¿Qué le dice? No, que muchas gracias al doctor Nelson Ramírez Álvarez. Muchas gracias, doctor, por esa llamada. Me place mucho sus palabras, me satisface mucho sus palabras, y precisamente eso es lo que yo estoy buscando, que personas como usted se interesen en la verdadera historia de Timaná, que ha sido, digamos, tan vilipendiada, y que, como lo dice el señor secretario, que ya le dije, Timaná, con todas esas cosas, ha perdido identidad. Timaná es un pueblo que merece otra suerte, y así parece que ustedes en el Consejo lo están haciendo. Doctor, muchas gracias por la llamada, y espero que lea el librito,
muchas gracias. Hay una prensa y dentro de la virtualidad del campesino timanense. Lo manda a saludar inmensamente y a la vez tiene una pregunta del por qué Timaná solo alcanzó a tener desarrollo más o menos desde 1988 hacia el 2000 y que ahí para acá prácticamente nada. Vamos a leerlo textualmente que ya me volvió. ¿Por qué será que el municipio de Timaná no se desarrolla desde el año 2000, perdónenme el error, hasta la fecha? Lo que hay del municipio actualmente lo construyeron los mandatarios de 1988 al 2000. ¿Cómo explica usted eso? Esa pregunta es buena con otra que usted tiene aquí en el texto. Bueno, El campesino timanense. El campesino timanense. Lo manda a saludar primero y le hace esa pregunta. Muchas gracias por el saludo. Y a mí me gustan esas preguntas, aun cuando yo no lo veo muy claro. Timaná ha ido progresando lentamente, poco a poco. Ahora, si no ha habido el progreso suficiente, que no lo hay, yo estoy de acuerdo. Que las, todos los administradores, yo no quiero nombrar personas, los administradores, alcaldes, concejales, todo el que haya tenido que ver con el adelanto de Timaná, se quedaron atrás. Se quedaron atrás. Pero el campesino timanense tiene razón porque usted en el texto dice que los mandatarios que ha tenido Timaná no han buscado intereses comunes, sino intereses particulares. Es lo que estoy diciendo. Entonces, mire que, a ver, esto nos lleva a otro. Muchas gracias. El campesino. Campesino timanense. Muchas gracias por su preocupación y por su llamada. Muchas gracias. Está usted en lo cierto. En el libro se explica muchas cosas de las preguntas suyas. Entonces, esto es importante. En general, primero nos atrasamos porque a Timaná le tocó solita hacerle frente a los indígenas que se han sublevado. Y se sublevaron los indígenas, los antaquíes, y se sublevaron los indígenas porque los españoles no supieron tratarlos. Los vinieron a avasallar, los vinieron a humillar, les vinieron a quitar todo lo que tenían. No los trataron de tú a tú, los trataron como sirvientes. Entonces se rebelaron los indígenas al principio. Entonces a Timaná le tocó solita, sin ningún auxilio, porque los otros pueblos no habían nacido. Cuando Timaná ya tenía 1 o 2 siglos, los otros pueblos apenas eran unos sitios por ahí, unos caseríos sin importancia. Todos los pueblos, incluyendo Pitalito, incluyendo Gastón, eran sitios sin importancia, pertenecían a Timaná. Entonces, por eso a Timaná le tocó solita hacerle frente a eso. Eso no fue difícil, eso no fue fácil, fue demasiado difícil, y ahí gastó sus pocos presupuestos y su poco patrimonio los colonos que estaban acá. Por eso Timaná al principio, los primeros 2 siglos, no pudo progresar. Y después seguimos resistiendo en Timaná los embates, las persecuciones de los otros pueblos, en el caso de Gastón, por ejemplo, ahí en el libro está. Sí. Entonces, por eso Timaná se frenó. Timaná no tuvo las casas bonitas de la colonia que tuvieron otros pueblos del altiplano cundiboyacense, por ejemplo. ¿Sí? No, Timaná fue un pueblo pobre, de casas de guadua, de madera, de bejucos, de barro, con techo cubierta de paja. Entonces, yo nací en una casa de paja, una casa grande, claro que de la finca y enseguida el hospital, pero era de paja. ¿Sí? Entonces, Timaná no, por eso no tuvo esas casas coloniales bonitas que figuran en otros pueblos. Timaná fue un pueblo pobre, con casas muy pobres,
servicios públicos. Entonces, no podemos nosotros esperar que de la noche a la mañana, después de ese sacrificio que hizo el pueblo en solitario, y después de que los vecinos, en lugar de apoyar a la capital de la provincia Timaná, lo que hicieron fue discutirle sus derechos. Es que hubo hasta el extremo de que hasta el patrón de los San Calixto se lo dieron para gasol. Sí, sí. Es a Timaná le hicieron la guerra a todos. Y por eso es que todavía figuran esos escritos con falsedades sobre Timaná. Muy bien. Mira uno que dentro de esa plena razón, voy a darle primero a los televidentes, está conectado Elber González, lo manda a saludar y dice Elber González, Elber González, buenas tardes, profe, al doctor Molina. ¿Cuál es el precio del libro? Gracias. Bueno, el precio del libro, le pusimos algo como para como una contribucioncita por el esfuerzo económico que se hizo, pero pues el libro no tiene valor. Le estamos poniendo un precio de 70,000 pesos, como eso lo hemos vendido, pero con mucho gusto. El libro está en el almacén de la Eléctricos Timaná, aquí en la casa, a la hora que gusten, aquí los atiendo. Entonces, pues, sí, con mucho gusto. A mí me interesa que lo lean. Sí. A mí no me interesa lo demás. Sí. A mí me interesa que lo lean y que se den cuenta del libro. Muy bien. Y vamos a terminar, por eso lo dejé al final. El doctor Edgar García en el prólogo toma una frase de un filósofo estadounidense de origen español cuando dice que es Jorge Agustín Nicolás Ruiz. Dice textualmente, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. ¿Qué dice usted al finalizar esta primera parte? Porque vamos a estar hoy, jueves y viernes, si Dios quiere. Entonces vamos a estar hoy, jueves y viernes. Sí. Quedan citados. Queda citado todo el mundo. Mucho cariño. Y que hagan las preguntas también, ¿no? Entonces, sí, de todo. Entonces, la pregunta, pues, el texto textualmente dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Lógico. Hay que conocer la historia necesariamente, y la historia verdadera, no la escrita por otras personas de otras partes que no han hecho sino copiar los errores de los demás. Mucho cuidado con eso. Este libro es un libro que ha sido escrito con mucha honestidad, sin buscar nada de intereses personales para el autor. Con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Espere que hay otra pregunta. Es que los televidentes están desempolvándose. Dice, Andrés Felipe lo manda a saludar. Andrés Felipe. Y dice, buenas noches, profe, doctor Molina, un saludo. Buenos espacios de crecimiento cultural e identidad por Timaná. Felicitamos al doctor Molina por eso. ¿Qué le dice usted a Andrés? Sí, muchas gracias por la llamada. Y pues, lógico, queremos ya incentivar, y yo creo que la administración actual va por un buen camino en ese sentido. Hacerle énfasis en la parte cultural. Allí entra la historia, porque es lo principal, el deporte, todo eso. Y empezando, por ejemplo, si algo se tiene que hacer en Timaná, por ejemplo, el turismo. Si no estudiamos la historia verdadera de Timaná, ¿cómo se puede desarrollar? No se puede desarrollar ningún turismo. Muy bien. Entonces, esto es importante. Entonces, amigos televidentes, los invitamos para mañana jueves, si Dios quiere, y el viernes, con este gran paladín de la historia de nuestro municipio, el doctor Jesús Antonio Molina, que lógicamente nos regala esta riqueza histórica para que nosotros leamos este texto, La noble villa española fundida en bronce. El valor es significativo. Este es un texto que tranquilamente usted lo consigue en 350,000 pesos.
pero para colaborarle lo está dejando en 70.000 pesos. Y también felicitarlo porque él nos representó en la Feria del Libro en Bogotá, también con nuestro amigo Pedro Nel, que está un poquito delicado de salud, esperamos que se pueda recuperar, y también lo vamos a tener por este canal. Esto es netamente cultural, nosotros no peleamos, nosotros con la cultura vamos para adelante, los que nos busquen pelea, pues nosotros no, tranquilo que nosotros simplemente defendemos la territorialidad y defendemos la cultura por nuestro municipio. Hoy estuvimos con Kevin, le agradecemos inmensamente. Gracias por habernos recibido en su casa. Con mucho gusto, profesor. Esta es su casa. Gracias, muy amable. Un placer, mi Gracias. doctor.